Bueno, chicas, bienvenidas a nuestro encuentro de Mujer Sabia. En esta oportunidad vamos a estar entonces estudiando los últimos tres capítulos del libro de Gálatas y entonces haremos también la introducción al libro de Efesios. En esta oportunidad vamos a comenzar con una oración. Desde que leí Colosenses, el capítulo 1, el verso 9, creo que esa ha sido mi oración para iniciar a leer la palabra del Señor cada vez que me siento como en este espacio. Y su palabra dice que el Señor los llene de inteligencia espiritual para que ustedes entiendan cómo el Señor quiere que vivan de manera dignamente para el Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor inteligencia espiritual. Si Él dice que existe la inteligencia espiritual es porque existe, es porque es real, es porque es verdadera y es porque en esta mañana Él quiere llenarnos de esa inteligencia para que nosotros aprendamos. Entonces, empecemos con esta oración. Si tienes de pronto allí algo en tu mente que te está robando la paz, y de pronto hay algo allí en tu corazón que lo has venido trabajando, lo has venido pensando y de pronto te sientes un poco cargada en esta mañana, pues que sea la oportunidad de decir, aquí te suelto mis cargas, aquí te dejo mis peticiones, aquí te suelto mis necesidades y me siento, Señor, porque necesito hoy presentarme como sacrificio vivo delante de ti y necesito renovar mi mente para ser transformada por tu palabra. Así que comencemos con esta oración. Señor, en esta mañana solamente hay palabras de agradecimiento para ti en esta hora. Gracias por cada una de las mujeres que se conecta a este programa de martes en la mañana, que hoy lo estamos haciendo jueves. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has depositado en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos pedirte de una manera especial que nos llenes de inteligencia, que nos des de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento. Tu palabra me enseña que solamente teniendo inteligencia espiritual yo voy a poder vivir de manera digna delante de ti y yo voy a poder, Señor, dar fruto, que es lo que tú quieres y esperas de nosotras. Por eso en esta mañana te pido, llénanos de inteligencia espiritual, llénanos de sabiduría, llénanos de conocimiento, Señor. Nos vamos a sentar a tu mesa, vamos a recibir tu palabra, esa que sacia el alma, esa que sacia los corazones. Así que si no eres tú quien a través de tu Espíritu Santo lleva este alimento, pues en vano, Señor, estamos haciendo estas cosas acá. Así que dispongo mi vida como ese instrumento escogido, como ese vaso útil en tus manos, simplemente para servir como voz, pero que sea tu espíritu a través de mi espíritu llevando este mensaje a cada una de nosotras y que tú le des, Señor, la capacidad de comprensión, la capacidad de inteligencia, de discernimiento a cada una de las chicas que en esta mañana va a escuchar este mensaje y a quienes van a ver esta grabación. Así que en tu nombre, Señor Jesucristo, comenzamos. Amén y amén. Bueno, rápidamente necesitamos hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Ustedes saben que a mí no me gusta como llegar aquí y empezarles a hablar así de la nada, sino que siempre cuando hacemos un barrido, eso le va a servir mucho a nuestro cerebro para que recordemos la información y a través de ese proceso de recordar la información, nosotros memoricemos mejor la información. Y entonces así vamos creando como un mapita mental de lo que hemos venido hablando. Entonces empezamos a estudiar Gálatas y estuvimos dándonos cuenta que Gálatas tiene, o esta carta la escribe Pablo y le ponen el nombre de Gálatas porque Pablo dirige esta carta a las iglesias que están en Galacia, que es la región que hoy se conoce como Turquía. Y esas iglesias las compone Antioquia de Pisidia, Listra, Derbe y Icono. Entonces, estas iglesias son las que componen esta región de Galacia. Es decir, que esta carta Gálatas se le lee a estas iglesias, a estas cuatro iglesias se le lee esta carta. Y recordemos que es muy importante tener presente que estas iglesias estaban ubicadas muy seguramente en casas, ¿cierto? Allí se reunían la congregación, los hermanos en la fe, y lo que hacía el lector era coger como el pergamino
¿cierto? Y leer de corrido la carta que en su momento estaba llevando Pablo o estaba mandando Pablo a ese lugar, ya que él no podía estar presente. Entonces, estas cartas, esta carta específicamente de Gálatas, se manda a estos lugares donde es leída y donde es compartida pues la información que lleva la carta. También es importante tener presente que esta carta, según lo que dicen, es que Pablo la escribió después de su visita al concilio de Jerusalén, que está relatado en Hechos 15. ¿Por qué se tiene presente de que se escribe después de este concilio de Jerusalén? Porque la carta está escrita a gentiles convertidos al cristianismo, quienes son los que formaron la iglesia, ¿cierto? Quienes conforman la iglesia en ese momento. Entonces, esos gentiles convertidos al cristianismo, pues están enfrentando una problemática específica y es el engaño de maestros que están llevando como un pensamiento de que ellos les faltó convertirse primero al judaísmo para ser cristianos. Entonces, cuando se lee Gálatas, se encuentra que Pablo en el capítulo 2 les habla y les menciona acerca de ese concilio de Jerusalén. Entonces, por eso fechan la carta después de ese concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén fue alrededor del año 49 después de Cristo. Entonces, no se tiene una fecha específica en la que se escribió esta carta, pero se basan en el concilio de Jerusalén, que fue alrededor del 49 después de Cristo. Y entonces hay un contexto histórico, y el contexto histórico es que las iglesias localizadas en esa región estaban siendo influenciadas por personas judaizantes. ¿Quiénes eran estas personas judaizantes? Personas judías convertidas al cristianismo, pero que afirmaban que para que un gentil pudiera ser parte del pueblo de Dios, primero tenía que circuncidarse. Entonces, digamos que en ese contexto histórico, el problema mayor era para los hombres, ¿cierto? Porque al fin de cuentas eran los hombres quienes se circuncidaban. Entonces, los gentiles estaban creyendo ese mensaje que estas personas les estaba llevando. Entonces, a raíz de esta situación, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma la decisión de escribir esta carta y de mandar esta carta a estas iglesias. Es decir, que no solo era una iglesia la que estaba siendo influenciada por esta corriente de pensamiento, sino que eran varias las iglesias, ¿cierto? Entonces, yo simplemente estoy haciendo como un resumen para que recordemos y tengamos presente lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, en Gálatas capítulo 1 vamos a encontrar un saludo de Pablo a la iglesia y hay una introducción, digámoslo de esta manera, donde Pablo introduce qué es lo que está pasando y porque Pablo entonces toma la decisión de mandar esta carta. Entonces él le dice que realmente Pablo se encuentra maravillado, se encuentra muy asombrado de la manera en que ellos tan prontamente olvidaron lo que en su momento Pablo, al momento de establecer la iglesia en estos lugares, olvidaron, ¿sí? Entonces Pablo le dice, la verdad es que no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué se dejaron maravillar, por qué están empezando a creer cosas que no son, que yo no les prediqué. Entonces Pablo defiende su ministerio y estuvimos hablando de un tema muy bonito en el primer encuentro de Gálatas y es el propósito de Dios para nuestra vida. Tema que también profundicé en el taller Enrutadas porque siento que el mundo, la cantidad de ruido que hay en el mundo, está haciendo creer a las personas que cada una de ellas tiene un propósito especial y que ese propósito tienen que salirlo a buscar y encontrarlo a como de lugar. Entonces hoy en día, y hablo específicamente de las mujeres, encontramos mujeres desesperadas corriendo de un lado para otro a encontrar cuál es su propósito en su vida. Y esto no es así.
cada una de nosotras no tiene un propósito diferente. Cada una de nosotras tiene un propósito único. El propósito es el mismo para todas y ese propósito aplica tanto para hombres como para mujeres. Y entonces, teniendo claro que nosotras, todas quienes hemos sido creadas por Dios y quienes somos sus hijas, no me voy a tener mucho a explicarlo porque, como les digo, lo expliqué en el encuentro pasado y lo profundicé mucho más en el taller de enrutadas. Teniendo presente que todas tenemos un único propósito, pues tenemos que empezar a pedir cuáles son esas obras que Dios de antemano ha creado para nosotras llevar a cabo, que eso lo vamos a ver en Efesios. ¿Listo? Entonces, Pablo defiende su ministerio, dice que él había sido apartado y que él mismo fue instruido por el Señor Jesucristo para empezar este trabajo misionero. En el capítulo 2 entonces nos muestra lo que pasa en el concilio de Jerusalén, a los acuerdos que llegaron, ¿cierto? También menciona la situación que pasó con Pedro, que Pedro, a pesar de que ya había entendido que los gentiles también hacían parte del pueblo de Dios cuando se convertían al cristianismo, pues Pedro tenía temor de toda esa corriente judía también, ¿cierto? Porque, a ver, tengamos muy presente, en ese tiempo, en el primer siglo, que es donde se escriben estas cartas, había una influencia judía muy fuerte, pero no solamente judía, pero la influencia judía era muy fuerte, la influencia de los sacerdotes judíos era muy fuerte. Entonces, los discípulos, a pesar de que se habían convertido a Cristo, todavía tenían como ese miedito, ese temor, ese sustico de no agradar a esas personas. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, queriendo agradar a los judíos que hablaban acerca de los gentiles, pues ve que llegan judíos mandados por Jacobo, el hermano de Jesús, que es Santiago, que lo están viendo comer con gentiles y él dice, no, yo no puedo dejar que ellos me vean comiendo con los gentiles. Entonces Pablo le llama la atención y le dice, Pedro, no estás actuando bien, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Somos tú y yo los llamados a dar el ejemplo, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando en el capítulo 2. Luego llega el capítulo 3 y en el capítulo 3 Pablo empieza a introducir el espíritu que se recibe por fe, porque le dice a los gentiles, oigan gentiles, ¿qué está pasando? Si ustedes no sabían nada del judaísmo, ustedes no tuvieron esa instrucción y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque a veces leemos la Biblia, pero no entendemos todo lo que está pasando. Entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todas las personas que no provenían del pueblo de Israel, ese pueblo que se empezó a consolidar desde la promesa dada a Abraham. Entonces, los gentiles eran todos los que no tenían que ver con el judaísmo. Por ende, esos gentiles no tenían ni idea de las leyes judías, ni de las costumbres, ni de las normas, o quizás pudieron haberlas escuchado en algún momento, pero no las practicaban porque no eran de ellos. Entonces, Pablo les dice, yo vine a predicarles el evangelio, yo no les enseñé el judaísmo, yo no les enseñé las normas judías, yo les enseñé a Cristo. Y ustedes recibieron a Cristo, fueron bautizados en el nombre de Cristo. Sobre ustedes fue invocado el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje del Evangelio que yo les prediqué y porque ahora salen con que tienen que ser judíos. Eso es lo que está pasando. Entonces, Pablo les hace ese énfasis. Si empezaron por el Espíritu, ¿cómo es que van a terminar por la carne? ¿Cómo es que van a terminar circuncidándose una carne? Entonces, esa es la introducción, esa es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Y Pablo entonces se ve en la necesidad
y me parece tan hermoso tener la certeza de que todo lo que escribió Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, no, si ellos están creyendo al judaísmo, yo les tengo que explicar qué está pasando y cuál es esa fuente. Y entonces trae al contexto a Abraham. Entonces les dice, mire, Abraham es el padre o se conoce como el padre de los judíos, pero es que Abraham no solo es el padre de los judíos, dice Pablo. A Abraham se le entrega una promesa de que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y la situación es que la promesa que se le entrega a Abraham no se le entrega después de haberse circuncidado, sino que se le entrega antes de circuncidarse. Entonces, antes de que Abraham se circuncidara, le dice Dios, miren, usted va a ser padre de multitudes, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y para cumplir o sellar ese pacto, esa promesa que yo les estoy haciendo, entonces hay que circuncidarse. Entonces los judíos se han quedado solamente con lo que pasa después de la circuncisión, pero no tienen presente que eso pasó antes de la circuncisión. ¿Sí? Por eso es que Pablo explica que tanto los gentiles que creen en Jesús como los judíos que creen en Jesús, todos somos llamados hijos de Abraham. ¿Sí fui clara? Si les va surgiendo alguna duda, me cuentan. Yo trato como de ir muy despacio para que entendamos todos lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas llega el capítulo 4. Bueno, y entonces en el capítulo 3, Pablo, deja muy claro cómo es que las personas creadas pasan a ser llamadas hijas de Dios, que es a través del bautismo en Cristo Jesús. Y entonces en el capítulo 4, él explica que esas personas que son hijas de Dios son las que han recibido el Espíritu, lo voy a leer tal cual, el Espíritu de su Hijo, por el cual claman Abba Padre. Entonces, eso es lo que está explicando el capítulo 4. Pablo está diciendo, mire, la ley que se le entregó en su momento a los judíos, ¿cierto? Esa ley les ha ayudado o nos ayudó en su momento porque Pablo también fue judío y de pura cepa. Nos ayudó en su momento a vivir acá en la tierra, ¿sí? Pero venido el Hijo, venido esa simiente de Abraham, entonces hemos sido liberados y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la justificación por la fe. Entonces, allí vamos entonces a profundizar en el capítulo 4, ¿listo? Dani, tú nos preguntabas la vez pasada que si era el mismo el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo les dejé como un cuestionamiento personal, perdón, porque en las escrituras habla mucho del Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y la escritura dice que en nosotras, en quienes somos hijas, habita el Espíritu de Dios. Pero también dice que en nosotras vive Cristo, que ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí. Entonces les generaba una pregunta a ustedes personalmente, si es que en nosotras viven muchas personas a la vez, para que reflexionaran, ¿no? Era como una pregunta de reflexión personal. O si es una sola, o si solamente se trata de un ser que vive en nosotros. Entonces, vamos a leer lo que dice el capítulo 4. Entonces, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos
en esclavitud bajo los rudamentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué habla de dioses? Porque recuerde que no le está hablando a judíos, ¿sí? Porque los judíos creen en un solo Dios. Le está hablando a gentiles. Y para esa época, los gentiles tenían mucha influencia de otras corrientes de pensamiento. Estuvimos estudiando con las chicas del club de lectura el último libro que se llama Entrena tu corazón y yo no tenía ni idea de que ese libro nos iba a hablar acerca de las corrientes de pensamiento de Grecia y de Roma antes de Cristo y cómo influenciaron en el pensamiento después de Cristo. Y la verdad fue un recorrido muy interesante histórico que hicimos con las chicas del club de lectura, que a pesar de que hablaba del cuidado del cuerpo y del entrenamiento, pues tuvimos también mucho aprendizaje de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que como digamos que los gentiles y sobre todo en la zona en la que estaban Turquía, ¿cierto? Que en su pues que hoy se conoce como Turquía, todos esos gentiles tenían mucha influencia, ¿sí? De Grecia, de Atenas, de lo que se conoce como lo grecorromano. Y yo mirando aquí el mapa de Efesios, hay muchas cosas, ¿cierto?, que fueron institucionalizados por ellos, como los templos a otros dioses, como los gimnasios donde se hacía deporte, como el estadio, ¿cierto? Entonces, todo eso viene de lo que es Grecia. Y entonces, por eso vemos que ellos adoraban otros dioses, o sea, antes de que ustedes conocieran a Dios, le está diciendo a esos gentiles, que los gentiles tenían una cantidad de dioses. Cuando Pablo va a su viaje a Atenas y a predicar el Evangelio de Atenas, recuerden que en Hechos leímos que dice que tenían un templo al Dios no conocido, o sea, tenían un templo a una cantidad de dioses. Y dentro de todos esos dioses había como un altar al Dios no conocido, ¿sí? Entonces él les dice, ustedes no conocían a Dios y como no conocían a Dios, adoraban a otros dioses. Entonces dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, que Pablo estaba enfermo, ¿cierto? Cuando estaba haciendo ese proceso de evangelización allí en estas iglesias. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, yo me imagino el desespero de Pablo, me imagino la impotencia que sentía Pablo,
de saber que Él les había predicado un evangelio, de saber que ellos habían creído ese evangelio y de el desespero de que no puedo ir a ustedes sabiendo que está pasando esto y ustedes están creyendo a quienes no tienen que creer. Entonces dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Entonces como, a ver, quienes quieren circuncidarse, quienes quieren estar bajo esa ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. A mí me impacta mucho cómo Dios es un Dios de planes. O sea, Dios es una cosa, es un planeador por excelencia. Y lo único que vemos es cómo se cumple ese plan. Es decir, que desde que pasó a lo de Abraham, Agar y Sara, que ya estaban los planes de Dios, como en el tiempo de Pablo, muchos años después, Dios sabía que iba a inspirar a Pablo para que trajera en su momento a la memoria a estas iglesias en Galacia lo que pasó allá y que lo iba a usar como ejemplo para que ellos entendieran lo que Pablo quería decirles. Por eso es que a mí me encanta planear, porque Dios es experto en hacer planes. Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, es decir, la Jerusalén que no cree. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es decir, los judíos que creyeron al cristianismo. Porque está escrito, regocíjese, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esa cita bíblica que está haciendo referencia, imagínense, esa cita bíblica que está citando en su momento Pablo está escrita en Isaías, Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo conocía esa cita bíblica? Porque él era experto en el Antiguo Testamento, porque él recibió instrucción judía a los pies de Gamaliel y él conocía todo lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo trae en su momento, y yo me imagino que el Espíritu Santo en su momento que Pablo estaba escribiendo esto, le dice, acuérdese de Isaías 54:1, métalo ahí. ¿Cierto? Bueno, déjenme imaginar. Entonces, sigue diciendo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pregunta, ¿por qué Pablo tuvo que explicar esto? ¿Por qué? Porque mientras en otros escritos que le está escribiendo a personas judías, digamos que la explicación no es tan puntual, ¿cierto? Porque ellos ya conocen la historia. Pero estos gentiles no conocían esto. Por eso él tiene que desmenuzarlo. Así como decimos en Colombia, con plastilina para que entiendan qué es la ley, qué es la esclavitud, qué es la libre, qué es la promesa, ¿sí? Entonces, porque es que miren lo que dice, más que dice la escritura, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Porque los gentiles no lo conocían. Y yo me emociono, ustedes saben que yo me emociono, porque eso me parece espectacular. Entonces, luego llega el capítulo 5 y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
como, oigan, párenseme pues ya firmes. Entiendan que ustedes no son esclavos, entiendan que ustedes han sido hechos libres por la sangre de Cristo. ¿Cómo van a querer volver a la esclavitud? Entonces dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, que si ustedes siguen creyendo que es haciendo las obras, pues no están recibiendo la salvación que es por gracia, es decir, la salvación que se obtiene no por hacer obras ni guardar normas, sino por creer. Entonces dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Increíble. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Y quiénes son quienes tienen el espíritu? Es que estos son temas muy profundos. Quiero que volvamos a leer esta parte. Digo pues, andad en el espíritu. Es decir, Pablo les viene diciendo, no se vuelvan a la esclavitud, no vayan al tema de la circuncisión. Ustedes creyeron, se convirtieron en hijos de Dios, como hijos de Dios recibieron el Espíritu Santo. Y como tienen el Espíritu Santo, entonces anden en el Espíritu Santo. Y le dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, acá, por eso dicen que Gálatas es un mini Romanos, porque Romanos amplía esto de una manera mucho mayor cuando tenemos Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Romanos 6 nos habla acerca de morir en Cristo a través del bautismo. Luego viene Romanos 7, donde nos dice que hay una lucha. Claro que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo termina Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Haciendo referencia a sus deseos carnales. Entonces llega Romanos 8 y dice, pero vino el Espíritu Santo a vivir en mí y gracias a ese Espíritu Santo viviendo en mí, yo puedo hacer morir las obras de la carne, los deseos de la carne. O sea que solamente es a través del Espíritu Santo que mora en mí que yo puedo hacer morir los deseos de la carne. Es decir, que yo puedo decirle al deseo de mi carne, no. Por eso, con las chicas del taller de enrutadas, hablamos un tema muy interesante y es la procrastinación, es falta de fe.
en una hija de Dios. Porque la procrastinación, déjeme yo hago una disertación acerca de este tema, porque la procrastinación se conoce como ¿qué? Como la postergación de actividades que yo sé que debo realizar, pero que las aplazo o las postergo porque me cuesta llevarlas a cabo y prefiero hacer otras cosas. Eso es a grandes rasgos la definición de la procrastinación. Si hablamos en una hija de Dios, entendemos que una hija de Dios ha recibido el Espíritu por fe y que ha entendido que la fe sin accionar está muerta, que eso que cree ella, si no lo pone en acción, está muerto. Entonces, cuando yo no acciono, cuando yo no hago lo que debo hacer, es porque no estoy creyendo. Entonces, la procrastinación en otras personas puede ser por muchas cosas, que aquí no me alcanza el tiempo para entrar a profundizar. Pero sí hablamos en una hija de Dios que posterga y posterga y posterga, es porque cayó en esta lucha que está diciendo Pablo. Está luchando entre esos deseos de la carne y ese andar en el espíritu. Y está creyendo que los deseos de su carne son mayores. Y no está andando en el espíritu. Entonces, no cree que es a través del Espíritu Santo que ella puede hacer eso. Y a raíz de esta conversación que tuvimos con las chicas de Enrutadas, se empezaron a generar muchos comentarios y tuve el sentir de hacer el taller que les comenté, a ustedes se los mandé. Una mujer sabia lo hace realidad. Es decir, una mujer sabia vence esa procrastinación, vence esos deseos de la carne, vence esa pereza y vence todo eso solamente porque ha puesto su atención donde debe ponerla y porque ella es hija de Dios y como hija de Dios vive para imitar a su padre. Es decir, de su naturaleza que anda en el espíritu, ella hace lo que debe hacer. Entonces dice, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay una palabra que si usted puede, por favor, subráyela en este momento en su Biblia. Practican. Porque su palabra dice, airaos pero no pequéis. O sea, me puedo airar, me puedo enojar. En algún momento fallé. Juan lo dice, hijitos míos, hablándole a quienes son convertidos en Cristo, hijos de Dios. Juan, primera de Juan. Si alguno de ustedes ha fallado, abogado tenéis en Cristo. Le está hablando a quienes han nacido de nuevo, que si han fallado tienen un abogado en Cristo. Pero una cosa es que yo falle y otra cosa es que yo practique fallar. Porque es que aquí lo está diciendo, que los que practican y que es una práctica, es un constante, es un vivir. Entonces, si yo vivo
practicando el enojo, si yo vivo practicando la ira, si yo vivo practicando la fornicación, por más de que ore, por más de que digas, papito Dios hermoso, te amo, no heredarás el reino de Dios. Y eso es fuerte decirlo. Y yo no quisiera decirlo, pero yo tengo que decirlo. Porque si yo no te lo digo hoy, el día de mañana, el Señor me va a demandar a mí. ¿Por qué no te lo dije? Entonces, gracias por estar aquí. Porque si estás aquí, es porque quieres aprender. Si estás aquí, es porque aunque duela, has entendido que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo dice su palabra. Entonces, si estás aquí es porque quieres ser esa mujer enteramente preparada de Dios para poder hacer esas buenas obras que Dios ha creado para ti. Entonces, si en esta mañana estás en una práctica constante de los deseos de la carne, hay un mensaje de esperanza para ti. Y es que eso en tu vida hoy mismo puede cambiar. No necesitas un retiro, no necesitas un campamento, no necesitas un servicio especial en tu iglesia. Hoy mismo, a través de este en vivo, Dios puede transformar tu vida si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador y decides entregarle tu vida para seguir hacia adelante caminando en el Espíritu. Porque eso no lo vas a lograr tú. Pablo lo dijo. Pablo, el misionero, el apóstol, lo dijo. Yo reconozco que tengo una lucha con los deseos de mi carne. Y si no fuera porque el Espíritu Santo habita en mí, hace rato ya estuviera, mejor dicho, es por el Espíritu Santo que yo estoy aquí en pie. Porque inclusive su palabra lo dice, y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Judas 1:24. A él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Entonces termina diciendo el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como el Espíritu Santo vive en mí, yo no cada 20 días amo, cada 20 días soy paciente, cada año, no. Si el Espíritu Santo vive en mí, como yo no practico los deseos de la carne, yo sí practico el fruto del Espíritu. Entonces, como habita en mí, entonces yo amo, yo soy paciente, ¿sí? Yo soy benigna, yo tengo bondad, yo soy mansa, yo tengo templanza, yo tengo dominio propio. Como el Espíritu Santo está en mí, yo me levanto todos los días a caminar porque sé que el ejercicio que estoy haciendo ni siquiera es para mi salud, sino para darle la gloria a Dios y para prepararme para el servicio de los demás. Lo estábamos terminando de estudiar ayer con las chicas del Club de Mentes Renovadas. Entonces, es muy importante que entendamos lo que sigue diciendo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermosa, eso es lo que tú crees. Porque, a ver, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu Santo, muchas veces lo llevamos a la perfección. Entonces, yo soy perfecta.
Entonces volvemos a lo mismo, yo no me puedo airar, yo no me puedo enojar, yo puedo mantener con la sonrisa aquí yo no puedo sentir nada. Y no, no es así, porque es que habitamos en una carne, ¿cierto? Pero no puedo permitir que esa carne me gobierne a mí. Entonces hay que empezar a plantear qué está pasando, ¿sí? Porque es que empezamos a querernos controlar nosotras mismas. Mire que quizás no alcancemos a hacer la introducción a Efesios, pero la verdad, ustedes saben que este grupo es para que lo vayamos procesando, ¿cierto? Este es nuestro grupo de estudio y lo vamos llevando. Y justo hoy estaba estudiando sentí el deseo de volver a estudiar Mateo y los 4 evangelios. Y estoy leyendo Mateo. Y hoy precisamente me correspondió leer el mensaje del monte, ¿cierto? Las bienaventuranzas. Y hay una parte que me llamó mucho la atención hablando acerca de esto del enojo. Entonces, mire lo que dice. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mire que no me está diciendo sea perfecta sin que le dé ira, sin que se enoje, sin que se ponga triste, porque es que estaríamos invalidando el diseño de Dios para nuestra vida. Hey, Dios me creó con un cerebro, me creó con una amígdala donde se gestionan las emociones, me permitió llorar, en forma de tristeza, me permite experimentar diferentes cambios hormonales a lo largo de mi ciclo menstrual, me permite vivir situaciones diferentes y expresarla a través de mis emociones. Entonces no te está diciendo, sé perfecta y rechaza todo lo que es tu cuerpo creado por Dios y todo lo que es tu alma, tu esencia, tu corazón. ¿Sí? Lo que te está diciendo es, bueno, vamos a comenzar a amar, porque Dios quiere, inclusive lo dice, en estos 2 mandamientos se resume la ley, ¿sí? Entonces, si yo sé que el fruto del Espíritu Santo es el amor, yo tengo que empezar a replantearme qué está pasando, qué no estoy creyendo, perdón, esta es la pregunta, qué no estoy creyendo de Cristo que se me hace imposible amar, ¿sí? Que no estoy creyendo. Porque en su momento, si volvemos a Gálatas, vemos una iglesia que no está creyendo en lo que en su momento se le predicó, sino que está pensando y está actuando con base a un evangelio diferente, que era, o no un evangelio diferente, como lo dice Pablo, sino una corriente de pensamiento diferente, que era que se tenían que circuncidar. Entonces, del evangelio que el Señor ha traído a mi vida, que se me ha predicado las buenas nuevas, que no estoy creyendo de ese evangelio, que me está impidiendo vivir de una manera distinta, que no estoy creyendo.
Acuérdense, si empezamos por el espíritu, ¿cómo es que estamos terminando por la carne? ¿Sí? Entonces, aquí dice, yo procrastino mucho, Dani, y es por pereza, todo lo dejo a la mitad, me cuesta trabajar o no sé aún cómo tener dominio propio, igual para mi alimentación me cuesta. Miren, este tema de la procrastinación, este tema de los hábitos, este tema de hacer las cosas, chicas, está muy ligado y yo lo he venido meditando mucho y lo he venido estudiando mucho y está muy ligado a la adicción que en este mundo se ha generado hacia las redes sociales y hacia las fuentes de atención que no son la palabra del Señor. Entonces, mientras que la palabra del Señor dice, atiende mi palabra, nosotros no estamos atendiendo a la palabra de Dios, sino que desviamos nuestra atención. Por eso es que yo les hablo tanto en este tema, por ejemplo, del taller de enrutadas que estoy promocionando. Yo les decía, el enemigo está matado desviando tu atención, porque sabe que cuando tú no atiendes la palabra, dejas de creer. Y como dejas de creer, entonces empiezas a desviar tus sentidos de esa sincera fidelidad a Cristo. Entonces, como estamos plagados de personas, de redes, de compañías que quieren captar a toda costa nuestra atención y se la estamos dando, entonces cuando, y como no es, oigan, es que esto es muy interesante, como nuestro cerebro no es multitarea, sino monotarea, es decir, yo me enfoco en algo. Entonces, como le estamos poniendo nuestra atención al celular, a la red, a la serie, a la noticia, a la vida de Julanita, de Julanito, como yo me estoy enfocando en eso, yo no tengo cómo enfocarme en la palabra. De hecho, meditando esta mañana en la palabra, el Señor inclusive me regaló un título, no sé si es un taller o no sé qué quiere el Señor que yo haga con esto, pero me regaló este título. Sacando ojos y cortando manos, la solución a tu adicción. Eso me lo regaló el Señor esta mañana, que estaba leyendo Mateo capítulo 5, porque habla en una parte del adulterio, pero me encanta porque no se queda solo en el adulterio, sino que dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano es ocasión de, de hacer algo malo, ¿cierto? Córtatela. Inmediatamente vino a mi mente, chicas, eso fue algo tan interesante, porque ahí mismo vino a mi mente, yo que cuando yo hago esto, cuando yo me meto a una red social, ¿qué estoy usando? Mi ojo. ¿Y qué estoy usando? Mi mano. Y dice, si eso te lleva a la codicia, a desviar tu corazón hacia lo que el otro tiene, arráncatelo. ¿Será que nosotros seremos capaces de arrancar el ojo o de arrancarnos la mano? O sea, yo no tengo algo estructurado ya sobre esto, pero es algo que el Señor en su momento estudiando trajo a mi mente, porque inmediatamente yo dije, es que es ojo y mano. Están los dos en esta tarea, en esta labor. Entonces, hermosa mujer que me escribió que le da pereza y en el tema de la procrastinación. Estoy totalmente convencida de que estás atendiendo sin que me cuentes tu vida y sin tener presente lo quién eres, porque dice iPhone. Estoy totalmente convencida que estás atendiendo una cantidad de cosas menos la palabra de Dios. Pero si estás aquí es porque quieres que eso sea diferente, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos finalizando. En mi caso, Dani, yo he sido una persona que me he preparado mucho profesionalmente, pero en los últimos 2 años he estado muy estancada laboralmente, consigo ofertas laborales, no que responden a mi perfil y eso me ha llevado a no hacer nada porque siento que, no está haciendo muy, que todo está siendo muy injusto. Ahí hay un texto bíblico que te lo quiero regalar en ese momento, porque en su momento fue de mucha bendición para mí.
y está en Primera de Tesalonicenses. Déjame, yo me ubico acá en mi Biblia. Está en Primera de Tesalonicenses. También vamos a estudiar más adelante Tesalonicenses, pero no quiero dejarte que te vayas así como sin tener alguna palabra de parte de Dios respecto a lo que escribiste. Entonces, esta Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 11. Miren, esto tan lindo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Si hay una palabra que puede englobar todo o recorrer todo lo que habla Tesalonicenses, es no seas ocioso, no seas ocioso. Entonces, si en ese momento tú no tienes un trabajo porque crees que los trabajos que te están ofreciendo son injustos para ti, yo te invito, yo te invito a que le digas al Señor, como se los dije en parte en el taller de enrutadas. Yo tengo un plan y mi plan es que yo he pagado mucho dinero por ser una profesional y por aprender. Pablo era una persona demasiado estudiada. Pablo era demasiado inteligente. Dice, el mismo Pablo dice, yo aventajaba a todos los de mi generación de lo que yo defendía. Pero todo eso lo estimo por basura. Y te entrego esto, que este era mi plan. Ahora dime tú qué quieres que yo haga. Entonces, quizás en este momento tú tienes aquí, pero es que soy demasiado estudiada, profesional, esto, lo otro, ta, ta, ta. ¿Qué tal si apartas un poco esos títulos? Apártalos y le dices a Dios, ok, entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque esto ya lo hice yo. Y ahora tú, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres formarme? ¿En qué quieres procesarme? ¿Sí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Enrútame en tu voluntad. No estoy diciendo con esto, no hagas nada. Estoy diciendo, ok, mientras el Señor te enruta, empieza a trabajar. Métete allí, porque es que volvemos a lo mismo. ¿Qué tantos estándares de otras personas estamos viendo? ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Sí? Para nosotros entonces decir, bueno, si eso es así con estas personas, pues debería ser así conmigo. Pero es que se nos está olvidando que Dios tiene un plan con cada una de nosotras. Y no estoy diciendo tiene un propósito, escuchen mis palabras. No estoy diciendo, el Señor tiene un propósito con cada una de nosotras. No, el propósito es el mismo, un plan para cada una de nosotras, unas obras para cada una de nosotras. ¿Listo? Se me completó el tiempo. Ok, se me completó el tiempo, pero voy a responder esta última pregunta y les dejo entonces como tarea, chicas, que ustedes finalicen el capítulo 6. Allí ya habla de la obra de la carne, de los deseos del fruto del espíritu, y ya ustedes entonces me finalizan el capítulo 6. ¿Listo? Entonces ya voy a terminar de contestar estas preguntas y ya, nos fuímonos. Entonces dice, pensé este año nuevo hacer el devocional con apoyo de un libro porque lo hago con la aplicación y luego sigo en las redes y siento que no. No, no lo hagas, Ingrid. No lo hagas. No. Si tú quieres estudiar la Biblia y quieres ser transformada, no hagas ese tipo de devocionales. Por favor. Primero conviértete en una mujer sabia.
Primero, mira estudia la Biblia como la estamos estudiando aquí. Si no quieres seguir el plan que yo te estoy brindando, no pasa nada, pero cógete un libro y léelo completo. No te me vayas a salpicotear por todos lados. No lo hagas, por favor. Ok. Y si no me ofrecen trabajo, bueno, eso también puede ser. Puede que no te ofrezcan el trabajo. Puede que tú lo busques. O puede que no te lo ofrecen a pesar de que tú lo estés buscando. Entonces, bueno, Señor, mientras estoy en esta espera, ¿qué hago? No me puedo tirar a la ociosidad. Acuérdense en lo que nos muestra Proverbios, que el sabio pasó junto a la casa del perezoso que no hizo nada y cuando menos se dio cuenta esa casa estaba vuelta una nada. Entonces dígale, miren, Señor, en este momento no tengo un trabajo en mi profesión, en este momento, entonces me voy a poner juiciosa a trabajar dentro de mi casa. Y entonces voy a hacer lo que tengo que hacer dentro de mi casa y voy a cambiar esto y voy a organizar esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a trabajar juiciosa porque yo quiero mostrarte a ti que yo quiero trabajar con diligencia. Entonces, no, es que no tengo, pues, ay, pues quedémonos aquí a ver qué surge, a ver qué hay, a ver. No, vámonos a trabajar. En la casa hay mucho por hacer. Ayudar a otras personas afuera también se puede hacer. Digámosle al Señor, yo quiero mostrarte que en serio, con diligencia quiero trabajar. ¿Sí? Y esto es tanto para las que son amas de casa 24/7, para las que son emprendedoras, como para las que tienen un trabajo por fuera. Dani, en el encuentro anterior hablaste sobre sanar el niño interior, es decir, que no es bíblico participar en talleres de restauración para sanar momentos críticos en la vida de las personas. Bueno, una cosa es ir a un pasado y, y como buscar en esa memoria del pasado eventos críticos que me llevaron, ¿cierto?, a donde estoy. Y otra cosa muy diferente es después de haber nacido de nuevo, yo empezar a organizar las cosas con las personas que están en mi alrededor. Me explico. Si la persona cree que su vida actual y futura va a cambiar porque haga un proceso de ir a su pasado a explorar cosas, está muy equivocada. Porque cuando yo nazco de nuevo, ese pasado está muerto. Lo que yo tengo o en lo que yo tengo que enfocarme es en lo que me queda por delante. Entonces, si yo creo que mi vida va a cambiar porque yo vaya a sanar ese pasado que está muerto si es que nací de nuevo, no va a ser así. Lo que yo tengo que enfocarme es de ahora en adelante, desde que nací de nuevo hacia adelante, cómo voy a vivir mi vida. Pero si no has nacido de nuevo, entonces necesitas nacer de nuevo. Y si de pronto te bautizaste, pero no naciste de nuevo porque no entendiste el bautismo, ya es otro tema. ¿Sí? Entonces, pero gloria a Dios que estamos aquí y vamos aprendiendo, ¿cierto? Ok. Tengo un calor, chicas, yo no sé si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte hace un calor impresionante en mi casa. Ok. Voy a leer estos últimos y ya porque no quiero dejarlas como allí sin responder. No, pero bueno, gloria a Dios, esa es la experiencia de Laura, gloria a Dios por eso. Ok. Romanos 12:2 nos habla de renovar nuestra mente y llevar todos los problemas cautivos a los pies de Jesús. Sí, Romanos 12:2 nos habla de renovar nuestra mente y Primera de Corintios capítulo 10, verso 5 nos habla de llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Sí, sí es lo que allí me estás diciendo. ¿Listo? A ver. Bueno, no, yo creo que
que el Señor nos ayude a seguir teniendo estos espacios. Si pensamos que todo lo vamos a resolver en un encuentro, creo que estaríamos como muy erradas, porque pues imagínense, esto también es de seguir, de crecer, de pasar de ser niño, adolescente, a una etapa de juventud, a una madurez. Entonces, estamos aquí en este proceso, ¿cierto? Entonces, voy a terminar con esto y ya, oramos y nos vamos, ¿vale? Dani, en cuanto al nacimiento de nuevo, pienso que sí es necesario tener un encuentro muy personal con Cristo. Eso no es que soy cristiana, me bautizo y ya. Se necesita de verdad vivir el encuentro con el que hace todo de nuevo. En lo que a la respuesta de Joana, voy a decirlo de la siguiente manera, y lo dijo Juan el Bautista. A la verdad, yo los bautizo en agua, pero tras de mí viene quien los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso en muchas ocasiones yo digo, hay muchas personas que se bautizaron en agua, pero que no nacieron de nuevo. O que se bautizaron en agua, pero que no fueron bautizadas con Espíritu Santo y fuego. Y eso encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, encontramos cuando Pablo se encuentra con unas personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, pero que no conocían el Espíritu Santo ni sabían qué era hablar en nuevas lenguas. Y Pablo les dijo, no, venga, que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús y necesitan recibir el Espíritu Santo. Entonces, se los he dicho de mi experiencia personal. Yo me bauticé en el nombre de Jesús a los 11 años y yo comencé mi caminar con Cristo y en el caminar con Cristo tuve muchos errores y cometí muchas falencias. Por la gracia de Dios me sostuvo, pero en su momento yo no comprendía la magnitud de nacer de nuevo y por eso vivía pegada a muchas creencias que las personas me inculcaban. Hasta que yo entendí, ¿sí? Como literal a Pablo se le cayeron esas escamas de los ojos, hasta que a mí se me cayeron las escamas de los ojos a través de la escritura, yo entendí realmente qué era nacer de nuevo. Y yo se los digo con plena convicción, mi vida desde allí fue totalmente diferente hasta la que venía viviendo. A pesar de que estaba viviendo honradamente, agradando al Señor, pero fue totalmente diferente. Otro ejemplo que se me viene a la mente, Cornelio. Cornelio, dice la palabra del Señor, que era un hombre temeroso. Cornelio era un hombre que oraba. Cornelio era un hombre que hacía buenas obras, pero Cornelio ni se había bautizado en el nombre de Jesús, ni había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y por eso el Señor envió a Pedro para que fuera a predicar el Evangelio en la casa de ese hombre que oraba, en la casa de ese hombre que hacía buenas cosas, y le dijo, Cornelio, pero tú tienes que nacer de nuevo a través del bautismo en agua y a través del bautismo del Espíritu Santo. Y como la tradición en ese momento era de que todos los de la casa creían lo que el papá creía, entonces todos en esa casa fueron bautizados en el nombre de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos aprendiendo, chicas. Ahí vamos aprendiendo. Yo no me las sé todas, pero yo le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría para explicar. Las amo en el amor del Señor. Voy a entonces a tomarme el tiempo de procesar este encuentro, de organizarlo para subirlo a la plataforma de YouTube. Y nos vemos, si Dios lo permite. Su tarea es terminar Efesios 6 y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes, si Dios lo permite, 23 de diciembre a las 10 de la mañana para entonces tener nuestro encuentro sobre Efesios. ¿Listo? Un beso para todas. Dios las bendiga. Chao, chao.